Muy bien, chicas, chicos, vamos a empezar la clase de hoy. Eh, la clase de hoy va a tener dos momentos. El primero de ellos es el abordaje temático, en donde hice un pequeño cambio, es decir, vamos a abordar un tema que estaba perfilado para las siguientes semanas, pero lo voy a adelantar. Y lo otro es de que vamos a hablar un poco de lo que va a suceder la próxima semana, ¿ok? Estos van a ser los dos momentos que vamos a abordar en la sesión de hoy. Bien, vamos a empezar. En esta ocasión les voy a compartir pantalla porque el tema que vamos a abordar el día de hoy consiste en la cosmovisión, salud, enfermedad y muerte en los pueblos originarios en el actual territorio nacional. Es importante considerar que en los territorios no solamente existen sociedades occidentales modernas como las que actualmente conocemos, sino que en casi todos los territorios del planeta existen pueblos originarios. ¿A qué nos referimos con pueblos originarios? A estas sociedades y culturas que existían antes del proceso colonial, ¿no? O de la resistencia cultural, que también se le denomina así. Y estos pueblos originarios tenían una cosmovisión bien particular con relación al universo y también con relación a la naturaleza, los animales y el equilibrio hacia estas. Bien, cuando nosotras y nosotros nos referimos al concepto de cosmovisión, nos estamos refiriendo a la relación que existe en la construcción de los mundos que vemos con respecto a lo exterior, hacia el cosmos, hacia el universo, como una visión de vida, ¿ok? Cuando hablamos de cosmovisión, no únicamente estamos hablando de la cosmovisión de los pueblos originarios. En las sociedades modernas también existen diferentes tipos de cosmovisiones, ¿no? Es decir, construimos nuestros universos y nuestros mundos actualmente a partir de la ciencia, a partir de la ciencia. Anteriormente, antes de la invasión o de la colonización, las concepciones del mundo estaban construidos a partir de comportamientos de seres o dioses, diosas, que le daban sentido al universo que se estaban observando. Entonces, cada vez que hablamos de cosmovisión, hablamos de varias cosas. La primera de ellas es que la cosmovisión es la forma en cómo nosotros y nosotras construimos el universo y las formas de vida, que pueden ser actualmente basadas en procedimientos científicos o antes de la invasión europea, que se construían las ciudades y el conocimiento a partir de la observación y de la relación con dioses y diosas, ¿ok? Pero no solamente eso, sino cuando hablamos de cosmovisión, también hablamos de una forma de relacionarnos con el entorno inmediato. ¿A qué nos referimos con entorno inmediato? A la relación con plantas y animales, en donde se guarda un equilibrio y en donde el conocimiento de las plantas, animales e insectos a través de los años permitió generar sistemas no institucionalizados de salud, que era algo que habíamos visto en la solemne anterior. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda con respecto a este concepto de cosmovisión? Si me lo piden, lo puedo repetir también, ¿eh? Profe, ¿me lo puede explicar de nuevo, por favor? Sí. Cuando hablamos de cosmovisión, hablamos de una forma de construir el mundo, ¿no? La forma en cómo los pueblos originarios construían sus mundos antes de la invasión europea consistía en la observación del universo y también consistía en la relación de los pueblos con una serie de dioses y diosas que daban sentido a la vida. Es decir, la cosmovisión se refiere a la forma en cómo interactuamos y construimos las diferentes formas de hacer la vida. Anteriormente era a través de la observación de los planetas y en los cuales se les daban características de dioses o diosas. Actualmente también tenemos ciertos tipos de cosmovisiones
que están más bien basadas en procedimientos científicos occidentales. Lo que referimos o lo que relevamos con el concepto de cosmovisión es de que existen diferentes formas de construir el mundo, en donde en una era a través de la observación de plantas, animales y a través de dioses y diosas, y actualmente es a partir de la ciencia, procedimientos científicos, etc. Bien, por un lado, y por otro también, la cosmovisión refiere a la relación que tenemos en términos de salud con plantas y animales. ¿Me expliqué o los confundí más? Sí entendí, profe. Muchas gracias. Sí. Bien. Existe la cosmovisión en los pueblos indígenas o los pueblos originarios, que es la concepción de la vida y el conocimiento. Es la columna vertebral de las sociedades indígenas y la forma de ordenar y estructurar el mundo. Es la articulación entre lo individual, lo colectivo, lo espiritual, los espacios territoriales y la naturaleza. Cuando hablamos de cosmovisión, existen elementos fundamentales dentro de los pueblos originarios en donde casi todos los pueblos originarios lo tienen, que nos referimos al equilibrio con la naturaleza. Posiblemente ustedes han escuchado este concepto que es Pachamama, ¿no? Y la Pachamama es este ente o este ser femenino, sobre todo, que cuida la tierra y que nosotros como especie que vivimos en esta tierra, pero no la única especie, sino dentro de una diversidad de especies, debemos de cuidar esta Pachamama, ¿no? Es la forma en cómo los pueblos originarios de alguna forma dibujaban el equilibrio del planeta. Es importante también considerar que la cosmovisión de los pueblos indígenas es la columna vertebral. ¿A qué nos referimos con esto? Que la forma en cómo se construye la vida y las dinámicas de los pueblos originarios es a partir del cuidado no solamente individual, sino también colectivo. Y un elemento muy particular es la espiritualidad, que la espiritualidad no es la que conocemos en el mundo occidental, en donde solamente hay que rezarle a un Dios, ¿no? Y si no le rezas te castiga y cosas tipo de estas. En los pueblos originarios, más bien lo que se pide es, cuando hablan de espiritualidad, es poder conectarte con elementos naturales que te permitan entender ciertos tipos de procesos individuales, colectivos, territoriales y naturales. Bien, cada cosmovisión se construye en relación al hábitat natural. El tema de los territorios, cuando hablamos de cosmovisión, es fundamental. ¿Por qué? Porque el conocimiento que tienen los pueblos originarios respecto a plantas, animales y sistemas no institucionalizados de salud están relacionados íntimamente ligados con la observación de la naturaleza, que si sacas a un pueblo originario de su territorio, no solamente lo estás desplazando, sino que también estás haciendo que pierda todo el contacto con ese mundo natural que históricamente ya conocía, ¿no? Con esto me refiero específicamente a la resistencia mapuche, que tiene años resistiendo y que le siguen queriendo quitar sus territorios. No solamente es porque quieran quedarse dentro de sus territorios, las comunidades mapuches, sino que esta defensa de sus territorios también es una defensa del conocimiento histórico que tienen sobre sus propios territorios. Están defendiendo el conocimiento de plantas y animales a partir de los cuales su vida cultural y su vida comunitaria gira. En el momento en que los territorios o las comunidades mapuches empiezan a perder territorio, también a nivel nacional estamos perdiendo elementos culturales, históricos y de salud que ya no vamos a poder recuperar nunca más si no se siguen defendiendo estos territorios mapuches, porque junto con otros pueblos originarios son los que mejor conocen el territorio porque son los que más tiempo llevan en ese territorio. En la cosmovisión mapuche, la herencia de los antepasados es fundamental, es decir, la comprensión de la vinculación entre el ser
de la gente, y la tierra, mapu, que eso significa mapuche como gente de la tierra, y el medio que nos rodea. Desde el universo emana la fuerza o el poder que le permite dar vida a la naturaleza, y existen poderes sobrenaturales que ayudan o perjudican a las personas. Ustedes deben de considerar, me parece que lo vamos a ver más adelante, que dentro de la cultura mapuche existen malos espíritus y buenos espíritus que tienen que ver con los procesos de salud, enfermedad y muerte, ¿no? De hecho, algunos tipos de curación mapuche implican sesiones de días en donde Machi empieza a hacer una serie de oraciones y rezos acompañada del cutrul para poder expulsar estos malos espíritus, ¿no? Y tiene que ver también con la dinámica de la naturaleza y con el cuidado del medio ambiente, ya que dentro de las cosmovisiones mapuches también existen seres que cuidan los bosques y que guardan el equilibrio en los bosques, ¿no? Para la cosmovisión mapuche existen tres niveles en los cuales se desarrolla la vida, que es la tierra de arriba, el mapu, que es la tierra, y también la tierra de abajo, ¿no? Que es Wenu Mapu, Mapu y Miche Mapu, ¿no? Que son los tres niveles en los cuales se estructura la vida en todo este plano. Es interesante observar cómo esta división de la vida existe también en otros tipos de pueblos originarios. Por ejemplo, en México, el pueblo originario al cual viene mi familia, que yo ya no soy indígena lastimosamente, soy más mestizo, pero mi familia es indígena, ¿no? Y en el pueblo originario, que se llaman zapotecas, ¿no? Tenemos 9 niveles, que son los 9 escaños por los cuales hay que pasar en la vida, pues, ¿no? Aquí hay 3 niveles, ¿no? Y siempre esta diferenciación en los niveles de la vida o las formas en los espacios en los cuales se desarrolla la vida están presentes en casi todos los pueblos originarios. Es algo que hay que anotar y que hay que considerar en ese sentido, ¿no? Como yo les decía, existen 3 dimensiones del mundo mapuche y la conformación del territorio, que es el Nagmapu, que es el lugar donde habita el hombre y la naturaleza, el Wenumapu, la tierra de arriba del origen y la fortaleza de la vida, y el Michemapu, que es la tierra de abajo y de las fuerzas negativas. El Gualmapo, que es el territorio mapuche, está conformado por el recorrido giro por la izquierda que hace el sol desde el Puelmapu, que es desde el este, que es el Puelmapu, hacia el oeste, que es el Lafken Mapu, ¿no? Esto, ¿por qué se los menciono? Porque es importante poder generarles la inquietud de conocer más de sus pueblos originarios, que es fundamental no solamente para conocer sistemas de salud no institucionalizados, sino también conocer o generar la curiosidad de conocer la historia mapuche, también es conocer la propia historia de Chile, ¿no? Entonces, es algo con el cual es importante considerar. En el mundo mapuche existe un elemento que es fundamental, que es el cultrum, ¿no? ¿Alguien conoce o tiene información sobre el cultrum? ¿Cuál es su función? ¿En qué tipo de eventos se usa? ¿Quién lo usa? Etcétera. ¿Alguien sabe? Yo no, profe. ¿Y alguien más? No, yo tampoco. No, no cachan. Bien. El cultrum es un elemento no solamente musical, sino que también espiritual que va marcando no solamente ritmos de respiración y de concentración, sino que también va ayudando con la melodía que va generando a generar fuerzas, energías dentro de cierto tipo de rituales que permiten la concentración, pero que también permiten la sanación en algunos tipos de enfermedades, ¿no? En el Cultrum también, por supuesto, está representado el universo en términos de sol, luna, primavera, invierno, etcétera. Es decir, todas las estaciones del año están representadas en el Cultrum y también están representados los hombres y las mujeres, ¿no? Y también el sol y la luna, ¿no? Son elementos
simbólicos fundamentales que le dan sentido a los rituales de la cultura mapuche. Las identidades territoriales, lo que yo les había comentado hace un minuto, las identidades territoriales son importantes para comprender las cosmovisiones particulares de los territorios y sus historias según los puntos en los cuales están habitados estos tipos de identidades. Hay que considerar que cuando hablamos de la cultura mapuche, no hablamos de una sola cultura, existe una diversidad de identidades dentro del gran esquema cultural mapuche. Así como tenemos muchos tipos de español, por ejemplo, español chileno, español argentino, español mexicano, español colombiano, etcétera, ¿no? Así también con las identidades territoriales, es decir, si bien es cierto que hay una gran cultura mapuche, dentro de esta gran cultura mapuche existen identidades dependiendo del territorio que estén ocupando. Tenemos entonces que cerca de la cordillera o cerca del Pehuen, están los pehuenches, ¿no? Están los picunche, que es gente que vive al norte del Biobío, lafcuenche, gente que vive del mar, el mapuche, que es de la tierra central, el mapuche lafcuenche, que es gente que vive en el territorio central y la costa, y el huilliche, que es gente que vive en el sur, ¿no? Como vemos, existen también identidades diferenciadas dentro de la gran cultura mapuche, que además esa diferencia responde al territorio que habitan, es decir, los conocimientos que se van generando no solamente responden a un tema idiomático, sino que también a un tema territorial. Lo mismo sucede con la gente no mapuche, es decir, en términos identitarios, la gente del sur tiene características que se diferencian con la gente de la capital, por ejemplo, y que están relacionadas justamente con el territorio que están habitando. ¿Ustedes cuáles consideran que son una de las principales diferencias entre la gente del sur, por ejemplo, y la gente de Santiago? ¿Notan ustedes alguna diferencia entre las personas que habitan en el sur y las personas que habitan en Santiago? Como los modismos que tienen, Los modismos, ¿puede ser una diferencia? ¿Cómo qué tipo de modismos? como la forma de hablar es como distinta, otras Sí, cosas que hacen que nosotros no hacemos, como costumbres que tienen. sí, así es. Y es bien interesante esto que menciona la compañera, porque aparte de estas diferencias que nos ha mencionado la compañera, también existe otra que es bien particular, que tiene que ver con la solidaridad, ¿no? Es decir, la gente del sur habitualmente es como más comunitaria y como más, con más rasgos de solidaridad, a diferencia de la gente de Santiago Centro, ¿no? O sí, de Santiago, de la región metropolitana en general. Y esto no solamente responde a que si los capitalinos son menos solidarios que los sureños, no se trata necesariamente de eso, sino que la forma en cómo nosotros aquí en la capital estamos ocupando un territorio es distinta a la forma en cómo la gente del sur ocupa el territorio. Aquí con tanto edificio y con tantos espacios que más bien alientan la individualidad, es difícil tener un sentido comunitario, porque incluso en términos de dinámicas dentro de los edificios, a veces ni siquiera se conocen entre vecinos, ¿no? Pero que tiene que ver con la forma en cómo nosotros hemos construido el territorio, que es bien distinta a la forma en cómo los territorios del sur han construido sus propias dinámicas. Y esto es bien particular ya que responde justamente a cómo van diseñando sus propios territorios. Lo mismo pasa con la gente mapuche, con la cultura mapuche, ¿no? Es decir, dependiendo del territorio que están ocupando, son las diferencias culturales. Tenemos también otro elemento en común que es la familia divina y las tradiciones
Cuando hablamos de la familia divina, hablamos de la representación del espíritu del bien y que también trae abundancia y salud, ¿no? Los integrantes de esta familia divina están diferenciados por Kuse, que es la anciana del mundo superior, Fucha, anciano del mundo superior, Ucha, ese no lo puedo pronunciar bien, siempre me ha costado trabajo. Ucha Somo, que es la mujer joven del mundo superior, y Weche, que es el hombre joven del mundo superior. Dentro de la familia divina o de los integrantes de esta familia divina, las personas mayores ocupan un lugar fundamental, ya que son las que tienen un mayor conocimiento no solamente del entorno, sino que también tienen un mayor conocimiento sobre enfermedades y sanaciones, ¿no? Y el manejo de las plantas, que aquí en Chile le denominan fitoterapia, en México le dicen herbolaria, ¿no? Sin embargo, es básicamente lo mismo, como el conocimiento que se transmite regularmente por oralidad sobre la utilización terapéutica de plantas, ¿no? Dentro de la cosmovisión y la salud del sistema médico mapuche, la cultura presenta sus propios sistemas de salud o medicinas, que es algo que habíamos abordado anteriormente con los sistemas de salud no institucionalizados y que representan un conjunto de conocimientos que dependen de las creencias, normas y valores acerca de la salud, la enfermedad y muerte, y se manifiestan en prácticas, técnicas y tecnologías. En el territorio mapuche encontramos tres tipos de sistemas culturales: la medicina oficial o hegemónica, con pertinencia intercultural, la medicina popular y la medicina indígena mapuche. ¿Ustedes logran identificar alguna diferencia entre la medicina oficial, la medicina popular y la medicina indígena mapuche? ¿Encuentran alguna diferencia entre estos tres tipos de medicina, que es la hegemónica o la oficial, la popular y la indígena mapuche? Que la indígena se basa más en las plantas como para curar enfermedades. Ajá. ¿Y la popular? Se me imagina que es como más científica la popular y la indígena es como más basada en las creencias. Y si es así, ¿cuál es la diferencia entonces entre la popular y la medicina oficial? Sería más o menos que dependiendo del territorio donde se encuentran, si utilizan más medicina popular o indígena, o nada que ver. Sí, o sea, puede ser, sí, pero una de las grandes diferencias entre estos tres tipos de medicina, ¿no? Es que la medicina oficial o la hegemónica está muy relacionada con la medicina alópata, es decir, la que conocemos, que tiene que ver con los medicamentos, que es patocéntrica, es decir, que el centro de ese tipo de medicina oficial está sobre las patologías, por eso se denomina patocéntrica, ¿no? Y que se enfoca sobre todo a mantener cierto tipo de equilibrio, pero solamente de manera interna, es decir, un equilibrio biomédico, ¿no? Que está bien, que no está mal, no la estoy criticando, sino que esa es la definición. La medicina popular es medicina que efectivamente en la cual se ocupan plantas, raíces, insectos, en algunas ocasiones algún tipo de tabaco, etcétera, ¿no?
pero que la medicina popular efectivamente está muy ampliada en todos los territorios. Por ejemplo, e incluso aquí en la región metropolitana, es habitual saber que cuando alguien está resfriado le ponen papa, rebanadas de papa en las plantas del pie o rebanadas de cebolla en el pie, etcétera, ¿no? Ese es un tipo de medicina popular en donde utiliza los recursos que tienen al alcance, que puede ser plantas o verduras, etcétera, ¿no? Y que tratan ciertos tipos de padecimiento. En cambio, la medicina indígena mapuche está más relacionada con el equilibrio del espíritu con la naturaleza. Hay que considerar que cuando hablamos de enfermedad en las culturas mapuches, hablamos de desequilibrios que existen en las personas o en las comunidades que provocan ciertos tipos de malestares. Y para poder recuperar ese equilibrio, no solamente hay que hacer consumo o hay que consumir cierto tipo de plantas, sino que también está involucrado un elemento espiritual supremamente potente, ¿no? Que no solamente se circunscribe al cuerpo biológico que tenemos, sino que también este equilibrio está relacionado con los seres, espíritus, astros, naturaleza y comunidad, ¿no? Esas son las grandes diferencias que hay. Ninguna es mejor que la otra, tienen sus contextos específicos y sus territorios específicos. Retomando entonces, la medicina oficial, la alópata o patocéntrica, es la medicina que conocemos, que son las pastillas, medicamentos, etcétera, y que tratan sobre todo curar cierto tipo de enfermedades en una concepción más biomédica. La medicina popular es la que utiliza efectivamente diferentes elementos de la naturaleza, ¿no? Para curar cierto tipo de padecimientos. Y la medicina indígena mapuche lo que busca no solamente es curar cierto tipo de padecimientos, sino mantener un equilibrio espiritual con la naturaleza, con tu comunidad, con el cosmos y con una serie de seres que son invocados para hacer cierto tipo de curaciones. Ninguna de las tres es mejor que la otra, ¿no? Las tres son supremamente importantes y las tres funcionan dependiendo del contexto en el cual se encuentren, ya que una medicina indígena mapuche no va a funcionar en una persona que no tiene este sistema de creencias, porque lo va a considerar incrédulo, se va a reír, etcétera. Pero sí funciona para las personas que pertenecen a ese tipo de contexto cultural y que además nos hablan de un proceso histórico súper importante que hay que conservar. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con respecto a estos tres tipos de medicina? Yo no tengo dudas, profe. Yo tampoco. ¿No? Bien. Para tener salud o para tener kumefelen, que es estar bien, existe una relación entre el negen, ¿no? Espíritu o fuerza de los seres vivos, y el agüen, que es el remedio. El estar bien entre las culturas mapuches se vincula con la protección del bosque nativo, que es algo que yo les estaba comentando hace un momento. Es decir, estar bien se refiere a tener un equilibrio con la naturaleza y el bosque que te rodea. Conservar con los mayores y estar en comunidad permite el equilibrio en los distintos ámbitos del ser mapuche. Y los sueños también pueden sanar. Aquí vemos 4 elementos fundamentales dentro de la cosmovisión mapuche que está relacionada con los procesos de salud, enfermedad y muerte. El primero de ellos es de que existe una fuerza de los seres vivos. Esto es fundamental, ya que esta fuerza de los seres vivos, o el negen, ¿no? Es lo que nos permite la vida y que es algo que hay que seguir alimentando y equilibrando a través de la WEN, que son diferentes tipos de remedios, ¿no? El estar bien, como menciona la diapositiva, tiene que ver con el territorio natural el cual esté habitando.
Y esto es fundamental entenderlo, ya que, como yo les decía al iniciar la clase, cuando la cultura mapuche defiende su territorio, no solamente está defendiendo un pedazo de tierra, sino que está defendiendo, y hay que apoyar en esa defensa, ¿no? Está defendiendo siglos y siglos de historia, de observación, de experimentación, de una serie de espíritus que tomaron contacto con esta comunidad y que es el territorio el que brinda no solamente comida, sino también salud en términos de manejo de la naturaleza. Y no podemos permitir que a partir de una iniciativa económica, ¿no?, se borre todo esto. Es decir, esta resistencia mapuche ha consistido en defender su historia, su identidad, en contra de un proceso capitalista, devastador y explotador, ¿no?, que no le interesa este tipo de culturas, ¿no?, sino lo que pretende es devastar con todo esto y apropiarse de territorios que han pertenecido desde hace siglos a la cultura mapuche. Por eso es importante entender la resistencia mapuche que existe no solamente actualmente, sino en toda la historia de la cultura chilena, ¿no? Es decir, los territorios que se están defendiendo, tienen una gran riqueza natural, tiene un gran valor natural, pero también tiene un gran valor histórico sumado a un gran valor en términos de sanación, ¿no? Ya que la cultura mapuche es milenaria, su resistencia también es milenaria, y a través de la oralidad es que han podido transmitir todo este tipo de conocimientos que no podemos permitir que se eliminen. También otro de los elementos es la importancia que tienen las personas mayores dentro de la cultura mapuche, que me parece que es algo que deberíamos de retomar, sobre todo en estos tiempos pandémicos, a diferencia de la posición y el rol que juegan las personas mayores en las familias occidentales mestizas, en donde la concepción de las personas mayores en las sociedades modernas es más bien como de un estorbo, como una carga dentro de la familia, ¿no? Y esto lo refiero porque hay estudios que tratan la percepción de las personas mayores hacia sus familias, y estas personas mayores efectivamente refieren que se sienten como una carga porque así les hacen sentir en las familias occidentales modernas. Circunstancia distinta con los pueblos originarios que reconocen que las personas mayores son las que mayor información tienen con respecto a cómo conseguir un equilibrio y cómo relacionarse con la naturaleza. O un cuarto elemento que es fundamental es el de los sueños, ¿no? Como ustedes saben, existen espíritus que a veces se presentan en sueños y que dan señales o que dan algunos tipos de mensajes. Los sueños o los espacios oníricos también son parte de los procesos de curación, ¿no? La WEN, la medicina, que es algo que yo le mostré aquí en la diapositiva anterior. Los lagüens son los remedios mapuches. Se pueden encontrar en el bosque nativo, en las vegas, en los saltos y en las caídas de agua. Pueden ser hierbas, medicinas, lugares u otros elementos que tienen energía. Hay árboles que tienen energía, una energía específica. Hay espacios territoriales que tienen una energía específica de curación. Existen cuerpos de agua que curan ciertos tipos de enfermedades y que funcionan. Vista a lo mejor desde la medicina occidental, intentan minimizar ese tipo de conocimiento, pero lo que se está haciendo es un movimiento bien importante para que se recupere y se revalore este tipo de conocimiento, ya que han logrado que muchas comunidades mapuches hayan sobrevivido a lo largo del tiempo. Es decir que eso no funciona, más bien es evidenciar la ignorancia que una persona tiene con relación a la historia, ya que si no funcionasen, esta cultura mapuche hubiese desaparecido hace muchos años, y no fue así. Estas culturas mapuches son milenarias, por tanto, los sistemas de salud que han desarrollado en donde hay territorios que curan, hay cuerpos de agua que curan, quiere decir que sí funcionan, que por eso siguen resistiendo las culturas mapuches.
Entonces, cada vez que escuchemos a alguien que diga que los ritos mapuches o bañarse en un cuerpo de agua no funciona, más bien estaría hablando de un alto nivel de ignorancia. Están los Cutram, que son las enfermedades, que son los mismos elementos que sanan y pueden hacer el mal debido a la fuerza propia que poseen. Las enfermedades pueden manifestarse por exposiciones a factores climáticos, transgresión a la naturaleza, envidia, o pueden ser de orden mágico-religioso. Existen tres tipos de enfermedades, que es el Recutram, que es una enfermedad simple, el Huincacutram, que son enfermedades occidentales, y el Mapuche Cutram, que son enfermedades espirituales. En el Miche Mapu habitan la Hueda Newen o el Wekufu, que son espíritus que pueden apoderarse del alma. El alma también se conoce como Puyu de la persona. Bien, es importante conocer este tipo de enfermedades, ya que en muchas ocasiones, si es que nosotras y nosotros nos desarrollamos en territorios mapuches, son elementos con los que vamos a convivir constantemente. Existen, por supuesto, agentes terapéuticos de la salud mapuche, que son personas que tienen un rol fundamental dentro de la comunidad mapuche y que son personas que desarrollan habilidades a través de la oralidad también, y que son los gutanchefe, ¿no? Que son los hueseros o el componedor de hueso, la huentuchefe, que son los remedios de hierbas o las hierbateras, el machi y el puñeñel chefe, que es la partera, ¿no? En México, por ejemplo, se dicen dulas, y que igual tratan sobre un parto más naturalizado y más humanizado. Como pueden ver en la imagen que presento en esta diapositiva, el parto es sentada o colgada, ¿no? Esos son los elementos del parto. ¿Alguno de ustedes conoce, ha visto o se ha informado sobre el rito de parto mapuche? No, profe, no lo conozco. Yo no sé, profe. ¿No? Pensé que alguno de ustedes tuviera información sobre el parto mapuche. Yo nunca he estado en un parto mapuche y por eso me hubiese gustado tener como más información sobre cómo es y cuál es la ritualidad, ¿no? Pero lo que tienen en común con otro tipo de culturas, con excepción de la cultura occidental, es que en los pueblos originarios los partos regularmente son en posición vertical. Es decir, las mujeres que paren sentadas o en cuclillas o colgadas, ¿no? Ya que esto les permite que la fuerza de gravedad juegue a su favor. De manera distinta con los partos occidentales, en donde le piden a las mujeres que se acuesten en una posición horizontal, y que los partos en esa posición son supremamente dolorosos, ya que las mujeres paren en contra de la gravedad, ¿no? Y eso provoca mucho más sufrimiento, no solamente a la madre, sino también al producto que está por nacer. Y la única diferencia es de que es muy cómoda esta posición horizontal para las y los ginecólogos, ya que el útero les queda al alcance, pero es más difícil para la mujer. En cambio, en las culturas, en los pueblos originarios, esto ya se sabía desde hace muchos años y siempre han procurado que las mujeres puedan parir en una posición vertical, ya que eso permite que la fuerza de la gravedad, que es una fuerza superpotente del planeta Tierra, les juegue a favor y no sea tan traumático el parto en términos de fuerza, ¿no? Que tienen que afrontar. De hecho, en México, en los pueblos originarios de los cuales yo provengo, bueno, mi familia proviene, lo que se hace es de que se cuelga a las parturientas, ¿no? Se cuelga a las parturientas para que la gravedad ayude a expulsar el producto, ¿no? Muy distinto al parto horizontal, que más bien hace más difícil el parto para la mujer que pare,
pero es más fácil para el ginecólogo. Ahí ustedes tendrán que elegir, en caso de que quieran parir, cómo hacerlo, ¿no? Pero es eso, utilizar la fuerza de la gravedad a favor, ¿no? Por eso la imagen del parto de la mujer, de manera vertical y no horizontal. Algunas palabras en mapudungún que tienen que ver con mapuche, que es gente de la tierra, kimun, sabiduría, kumeman, monjen, que es la vida en equilibrio con todos los elementos de la naturaleza, el mapu kimun, que es el saber que se encuentra en el territorio, el kutran, que es la enfermedad, desequilibrio físico y espiritual, datun, ceremonia de sanación física y espiritual, negen, la energía de la vida, la agua en la medicina, y está también el introvilmongen, que es el ecosistema, el equilibrio, lo que hay al exterior de la corporalidad, que es la naturaleza y el territorio en el cual las comunidades mapuches se desarrollan. Eso. ¿Hay algo que les haya llamado la atención? ¿O tienen algún comentario al respecto? ¿Han abordado cosmovisión mapuche o sistemas de salud mapuche en alguna otra asignatura? Hola. ¿Qué les provoca esta información? ¿O fue muy rápido? ¿Hay alguna duda? A mí me pareció bien interesante igual porque, por ejemplo, yo no sabía como las diferencias de la medicina y me sirvió harto, la verdad. Así que gracias, profe. Ok. ¿Y alguna duda? ¿O qué les provoca al resto de las personas esta información? Yo creo, profe, que estamos como mal educados en nuestra cultura. No nos enseñan esto, profe, o sea, en el colegio, por ejemplo, a mí no me pasaron nada de esto. Y las familias tampoco es como que sean muy tradicionales como para, no sé, enseñarte estos como rituales, o sea, desde mi punto de vista, porque no sé, no conozco tampoco mucha gente que sea mapuche y que practique esas cosas, entonces como bien interesante y deberían como enseñarlo más. Y es como irónico que usted lo enseñe porque no sé, Claro, además nosotros no sabemos, usted lo sabe, es como... claro, y yo soy de México, ¿no? Y es como, a ver, Exacto, espérate, exacto. ¿no? Es muy loca esa idea, ¿no? Como alguien que no es de la cultura chilena, de alguna manera, o de las culturas chilenas, conozca este tipo de cosas, ¿no? Y es como, a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué está pasando con la educación en general? Sí, algo está pasando con nosotros, no sé. Lo importante acá es conocer y saber que existe un sistema de salud que es milenario, que es mucho más antiguo que el sistema de salud que existe actualmente en sociedades occidentales, ¿no? Y que este conocimiento milenario es un conocimiento político, en donde hay un sistema occidental que quiere eliminar las culturas mapuches que se encuentran en territorios con alto valor eh, natural, energético, etcétera, ¿no? Y los territorios mapuches están haciendo su defensa desde hace muchísimos años. Y no solamente es una defensa de cultura porque quiero que mi cultura viva, no. El hecho de que la cultura siga viviendo es un acto político porque están defendiendo también sistemas de salud milenarios que si las comunidades mapuches
desaparece también miles y miles, o sea, cientos y cientos de años de conocimiento. Perdemos todo ese conocimiento. Por eso es importante informarse sobre la resistencia mapuche, informarse sobre los territorios mapuches, porque es parte también de nuestra historia y conocer, porque conocer esta parte de la historia de Chile, que es la historia de los mapuches que está del sur, pero también están los Aymara en el norte de Chile, ¿no? Es parte también cultural de todo este conocimiento que estamos intentando relevar con este tipo de asignaturas, ¿no? ¿Algún otro comentario o alguna duda? Sí, quería decir que tiene razón. Como básicamente un movimiento político, porque si se da cuenta, o sea, si uno empieza como a investigar y a escudriñar, empieza como a darse cuenta que las grandes empresas, las farmacias y todo eso se mueven por los mismos políticos. Y si uno se pone a pensar y ve todos los efectos adversos de cada uno de los medicamentos que tienen, un medicamento sana algo, pero te enferma de algo. Entonces siempre tiene que estar como, uno siempre está como dependiendo a alguna farmacia. Y el tema del movimiento mapuche a ellos no les conviene porque les quita terrenos para hidroeléctricas, les quita terrenos para sus departamentos, para casas, para todos los negocios que quieren tener, y también le quita otro negocio que es la salud, que es el negocio más grande aquí de Chile. Y si nos ponemos a pensar de la medicina alternativa, que en realidad no debería llamarse alternativa, debería llamarse otro tipo de medicina, si nos pusiéramos a pensar que hay muchos beneficios, hay muchas plantas, muchas cosas que sirven más que la misma farmacia, perderían demasiado. Entonces, obviamente tienen que, o sea, así como ponerlos de un lado malo, es que ellos hacen cosas malas, es que, por ejemplo, hacen miles de cosas buenas, hacen una mala y todo sale en las noticias. Entonces dicen, no, los mapuches son malos, los mapuches de aquí. Claro, Entonces, no podemos tampoco aprender de eso, porque si bien el tema del conflicto de la Araucanía también o sea, empezó ese conflicto, y todo como lo que quería hacer el gobierno de Chile, que era como enseñar el mapudungún y poner letras mapuches en los hospitales, también ver cómo integrar el lenguaje, integrar la comunidad mapuche. Cuando pasó esto, dijeron no, como que dijo, ya, ¿saben qué? No los vamos a integrar porque son enemigos. En realidad no podemos como convivir con ellos, y vamos a hacer que la comunidad entera se dé cuenta de que ellos no pueden convivir con nosotros porque son diferentes, y no nos conviene. claro. Y es un tema bien problemático, ¿no? Es bien problemático, sobre todo en ese sentido que tú lo mencionas en términos de que hay grandes empresas farmacéuticas que están interesadas en que este conflicto de la Araucanía desaparezca, pero que desaparezca con los mapuches enteros, ¿no? Y esto no lo podemos permitir en ese sentido. Es decir, no solamente, el principio de todo esto es de que cuando se empezó a construir Chile como nación moderna, quería que Chile fuera blanco europeo, pero lo siento, no somos ni blancos ni europeos, somos latinos, indígenas y negros, ¿no? Entonces, claro, hay una especie de racismo, pero también hay una doble moral, ¿no? Y eso es lo problemático. ¿Por qué? Porque vemos en la capital que ponen grandes museos como diciendo, miren, la cultura mapuche es importante, y ponen museos gigantescos, o el Museo Precolombino, o el Museo de Historia, de una forma mostrando los grandes alcances que ha tenido la cultura mapuche, pero a la persona real, al mapuche real, lo discrimina de una manera impresionante, quitándole el territorio, no reconociendo la importancia de su cultura. Entonces, por supuesto, aquí en Chile existe una doble moral en donde por un lado te ponen un museo súper bacán sobre los mapuches, pero en las comunidades mapuches, en los territorios mapuches, existen altos niveles de violencia y discriminación por parte del Estado. Entonces tú dices, a ver, quiero a los mapuches, pero los quiero en la historia, como que no existen, los quiero en un museo, como piezas de exhibición.
porque la gente verdadera le digo que es violenta, que quema las cosas, etc. Y obviamente hay una doble moral, como también hay una doble moral en la sexualidad, como igual hay muchas dobles morales en este país que hay que ir reconociendo, y bueno, y muchos otros también, en México también sucede, ¿no? Menos, porque la relación con los indígenas en México es distinta, ¿no? Porque hay muchas personas indígenas en México y se reconoce la cultura indígena como parte de la cultura mexicana y tenemos 60 lenguas y es una dinámica distinta, pero existe una doble moral en general hacia las comunidades indígenas y también en los servicios de salud existe una subvaloración al conocimiento de los mapuches, en este caso del tratamiento de enfermedades, ¿no? En cambio, lo que se propone es que se pueda ir incorporando este tipo de conocimiento porque es un acto político en términos de defensa del conocimiento para el tratamiento de algunas enfermedades desde las cosmovisiones mapuches, ¿no? Que han guardado, por supuesto, y han cuidado estas cosmovisiones mapuches han cuidado los territorios naturales que disfrutamos hoy día, ¿no? Es importante la cultura mapuche, no solamente en términos históricos y culturales, sino que también es importante en términos de conservación, porque si no existieran estos territorios mapuches, estén ustedes seguros que estas grandes empresas ya hubiesen devastado y secado toda la zona de la Araucanía. No sé qué les provoca esto. Que sí es verdad, de hecho todo eso es verdad, porque por ejemplo yo como mi experiencia cuando yo era más chica, tenía como 5 años, tenía una profe que era mapuche y ella misma hizo un taller sobre lengua mapuche, nos enseñó mapungún, nos enseñó como sus raíces, las cosas que hacían y todo, y en realidad como que lo decía para que nosotros también lo sintiéramos nuestro, pero después empezó a pasar esto y todos los talleres de mapungún se fueron